Para saber cómo funciona la acetilcolina, debemos de saber inicialmente qué es, cómo está formado químicamente, qué tipo de neurotransmisores y dónde es secretado. Además de eso, pues saber un poco sobre las funciones que cumple a nivel de nuestro organismo. Y resulta que el acetilcolina fue el primer neurotransmisor caracterizado a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico. Además de eso, se caracteriza como un neurotransmisor excitatorio secretado por las neuronas motoras a nivel muscular, por los núcleos basales y por las neuronas ganglionares del sistema nervioso autónomo. Esto, pues, en su ramificación simpática y parasimpática, cumple con ciertas funciones como lo que es la contracción muscular, lo que es la regulación del sueño y de la vigilia, teniendo de que en la vigilia y en algunas fases del sueño, como el sueño con movimiento ocular rápido, va a estar el acetilcolina en grandes cantidades, y que en fases del sueño profundo pues va a estar en bajas cantidades. Y además está regulado por procesos de asociación y de memoria. Como tal, el acetilcolina está formado por la celina, por la colina y el acetil-CoA, y esto está mediado, está sintetizado por la colina acetiltransferasa, que es una enzima que se encarga de catalizar estas dos sustancias, la colina y el acetil-CoA, para formar pues la acetilcolina. Hay muchas vías o mecanismos de síntesis y liberación que se dan o que son propias de este neurotransmisor y que las vamos a explicar más adelante. Como tal, su nombre está dado por su estructura química, ya que se caracteriza por ser bastante simple. Está formado como tal por un éter de ácido acético y por la colina propiamente. Bueno, el acetilcolina actúa a nivel de diferentes sistemas alrededor a lo largo de nuestro cuerpo. Actúa a nivel gastrointestinal, cardiovascular, a nivel del tracto urinario, del sistema respiratorio y actúa en el cerebro. También pues cabe resaltar que actúa a nivel del sistema nervioso central y ahí tiene múltiples funciones. A nivel del cerebro actúa como un neuromodulador, es decir, que no tiene sinapsis de parte directa con ciertas neuronas, sino que puede tener sinapsis con múltiples neuronas que se puedan encontrar acá en el cerebro. También actúa como un regulador de la entrada de potasio a las neuronas, pues en este caso es que están en el cerebro, para hacer que estas neuronas queden mucho más susceptibles a influencias excitatorias. A nivel del sistema cardiovascular es un vasodilatador que disminuye la frecuencia cardíaca y la contracción muscular. A nivel del sistema gastrointestinal aumenta las peristalsis del estómago y la amplitud de las contracciones digestivas. Además, en lo que es el tracto urinario, su actividad se encarga de disminuir la capacidad de la vejiga y de aumentar esa sensación de evacuación rápida, voluntaria, claro está, y también afecta al sistema respiratorio, estimulando la secreción de todas esas glándulas que reciben una estimulación parasimpática. La acetilcolina es la unión del grupo acetilo de la acetilcoenzima A con la colina. La acetilcoenzima A se produce en la mitocondria del terminal axonal por la unión de la coenzima A con los grupos acetilos del adenilacetato. Esto puede ocurrir de dos formas: en un proceso de baja afinidad que se presenta en toda la membrana neuronal, o de alta afinidad que básicamente se desarrolla en el terminal axonal. Esto permite básicamente la captación de la colina para el posterior uso para la formación de acetilcolina. La colina ingresa al axoplasma por medio de transporte activo. Bueno, la colina ingresa al axoplasma por medio de transporte activo. Posteriormente se usa para el desarrollo de la acetilcolina. Esto es posible gracias a un proceso llamado captación colínica. La captación colínica es básicamente el proceso que regula la síntesis de acetilcolina, la cual posteriormente se almacena dentro de la neurona en unos espacios de los que les hablaremos posteriormente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el almacenamiento de la acetilcolina. Como sabemos, la acetilcolina se activa en una gran cantidad de órganos y sirve para 4 funciones principales, lo que es sensorial, motora, parasimpática y neuroendocrina. El almacenamiento de la acetilcolina se viene dando al interior de las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas son unos organelos de aproximadamente unos 40 milímetros de diámetro, donde se guarda como tal en la región presináptica del axón terminal. La fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática va a provocar un aumento en la superficie de la membrana. Cuando las moléculas de acetilcolina se liberan en la hendidura sináptica, los receptores postsinápticos van a alcanzar por difusión y se van a comenzarse a interactuar entre sí,
por lo cual en una fracción de 0,1 segundos se va a producir un aumento de la permeabilidad de la membrana tanto para sodio como para potasio. La unión de la acetilcolina a su receptor va a provocar una despolarización de la membrana y la generación de un potencial de acción que va a atravesar lo que es la superficie de la membrana celular postsináptica. Como sabemos, la acetilcolina es una molécula muy flexible, y entonces en evidencia de ello encontramos que tiene dos tipos de receptores, uno lo que son nicotínicos y el otro es muscarínicos. Por una parte tenemos receptores nicotínicos. Estos están formados por 4 subunidades, que su nombre es A, B, G y D. Este receptor completo contiene 2 subunidades, una donde se va a unir la acetilcolina y la otra donde se va a unir una subunidad de cada uno de los 3 subtipos que nombramos anteriormente. Cuando la acetilcolina se une al receptor, se va a abrir un canal central que va a permitir que el sodio ingrese a la célula. Por otra parte, encontramos lo que es los receptores muscarínicos, que tiene una estructura y función muy diferente a los nicotínicos. Por lo menos se han identificado 5 subtipos de receptores muscarínicos, pero eso nombraremos más adelante. En este momento voy a explicar los más importantes, que son 2, el M1 y el M2. Estos M1 y M2 se forman por 7 segmentos transmembrana y van a ejercer su función a través de las proteínas G. La activación de M1 va a provocar una disminución en lo que es la conductibilidad de potasio. ¿Por qué? Porque se activa la fosfolipasa C, mientras que cuando se activa el receptor de M2 va a provocar un aumento en la conductancia del potasio, puesto que se inhibe la anililato ciclasa. Cuando la acetilcolina se une a M1 va a dar como resultado lo que es la despolarización de la membrana postsináptica, y mientras que la acetilcolina se une a M2 va a dar como resultado una hiperpolarización. Ok, para hablar de la liberación de acetilcolina debemos tener un componente muy en cuenta, como lo es el calcio. ¿Por qué digo que debemos tener muy en cuenta este componente? Porque cuando un potencial de acción alcanza la terminación nerviosa, se produce un incremento drástico en la entrada del calcio por medio de canales precisamente de calcio dependientes de voltaje. ¿Qué pasa? Que el calcio junto con la camodulina activan sinasas que van a fosforilar la sinapsina. La agregación del grupo fosfato a la sinapsina ocasiona que las vesículas disminuyen su adhesión al citoesqueleto. De esta forma se facilita la adhesión a la membrana axonal, provocando de esta forma la expulsión de la acetilcolina al espacio intersináptico, donde la acetilcolina podrá interactuar con sus receptores colinérgicos, los cuales son nicotínicos y muscarínicos. Receptores muscarínicos. Pero antes de hablar de ellos como tal, vamos a hablar sobre la muscarina. Es algo que quiero aclarar. La muscarina es una sustancia alcaloide que tiene como función imitar la acción de la acetilcolina sobre el músculo liso de las glándulas. Ya sabiendo este pequeño concepto, tenemos una idea sobre qué es lo que vamos a hablar. Los receptores muscarínicos son proteínas transmembranas sensibles a la acción de la acetilcolina. Estos receptores van a formar una familia de 5 subtipos: el M1, el M2, el M3, el M4, el M5. Todos estos acoplados a proteínas G. Estos vamos a tener que el M1, M3 y M5 van a estar acoplados a proteínas G-alfa Q, mientras que el M2 y el M4 van a estar acoplados a proteínas G-alfa I. Ahora, entre sus funciones vamos a encontrar cuáles: regulación de la frecuencia cardíaca, control de las secreciones glandulares, también la contracción del músculo liso, también las funciones del sistema nervioso central, así como las cognitivas, ya sea el aprendizaje o la memoria, las sensoriales, también las motoras, incluso incluyendo hasta el comportamiento. Ahora, ¿en qué tejidos de nuestro cuerpo los vamos a encontrar? Los podemos encontrar ya sea en tejidos del sistema nervioso central, corazón. Estamos hablando de músculo liso, que vamos a tener esófago, estómago, vejiga, incluso hasta las vías aéreas. Aparte de eso, también los vamos a encontrar en los linfocitos, en las glándulas salivales, glándulas exocrinas, hasta en el ojo.
Ahora, saliéndonos ya de ese tema, vamos a hablar sobre las funciones asociadas a todos estos tejidos donde los vamos a encontrar. ¿Como cuáles? Control y regulación de la respuesta inmune, inhibición cardíaca, la regulación del tono del músculo liso, la salivación, la cognición, el control de las secreciones, la regulación sensorial, etc. Entre otras funciones íntimamente relacionadas a estos. Los receptores nicotínicos. Estos receptores están formados por 5 subunidades proteicas y presentan 3 dominios bien diferenciados, uno extracelular y el otro intracelular, ambos hidrofílicos, además de un dominio transmembranal hidrofóbico. Cada unidad atraviesa la membrana lipídica formando 4 dominios transmembranales, denominados M1 a M4. Los receptores nicotínicos se localizan en el músculo estriado-esquelético, en los ganglios del sistema nervioso periférico y en diversas regiones del sistema nervioso central. Son permeables a sodio, potasio y calcio. Los receptores nicotínicos musculares y los del sistema nervioso periférico, ubicados en la postsinapsis, median respuestas excitatorias. Y en el sistema nervioso central, los receptores nicotínicos se localizan preferentemente en la presinapsis, modulando la liberación de neurotransmisores como dopamina, serotonina, GABA, adrenalina, acetilcolina y glutamato. Los múltiples subtipos de receptores nicotínicos neuronales muestran diferentes propiedades dependiendo de las subunidades que los forman, y cada subtipo puede presentar una distribución regional, celular y subcelular distinta, lo cual podría contribuir a explicar la participación de los receptores nicotínicos en diversos procesos fisiológicos y patológicos. Las vías de señalización de la acetilcolina implican la liberación de esta por una neurona presináptica. La unión a receptores nicotínicos de la acetilcolina en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. La activación de canales de iones de calcio y la generación de un potencial de acción. La activación de los receptores nicotínicos de acetilcolina también activa una cascada de señalización intracelular que puede resultar en la liberación de glutamato y otros neurotransmisores. La activación de las proteínas G y la regulación de la expresión génica. Las vías de señalización de esta es importante para la función muscular, la memoria y otras funciones cognitivas, y es desregulada en muchas enfermedades neurodegenerativas, como es la que muchos conocemos, la enfermedad de Alzheimer. La señalización de la acetilcolina se va a dar a través de 2 canales o 2 vías principales, la vía nicotínica y la vía muscarínica. Vamos a definir cada una de estas. La vía nicotínica va a implicar la activación de receptores nicotínicos de acetilcolina, que son receptores ionotrópicos, o sea que son canales para ciertas moléculas o sustancias que se van a encontrar a nivel del sistema autónomo y en la unión neuromuscular. La segunda vía es la muscarínica, que implica la activación de receptores muscarínicos de acetilcolina, que a diferencia de los otros, estos van a estar acoplados a proteínas G, que se van a encontrar en el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso central.